Somos hijos de un mismo Padre. Iniciamos este día de hoy que hemos titulado Seréis mis testigos en Asia. El día de hoy nos compartirá su fe, su testimonio, Maribel, a quien voy a añadir a destacados, también Beatriz, que nos van a compartir su testimonio de misión en Asia. Maribel, nacida en Los Molinos, en la Sierra de Madrid, pertenece a la fraternidad misionera Verbum Dei. Su vocación tiene su raíz cuando ella tenía 17 años y tuvo una experiencia personal de encuentro con el amor de Dios que le atrajo en la persona de Jesús y le orientó hacia la comunidad de la fraternidad misionera Verbum Dei con la finalidad de darle a conocer a todo el mundo. La cita bíblica que le orientó fue la de la multiplicación de los panes, darle vosotros de comer. Y ahí entendió que podía ofrecer su vida para que muchas personas pudieran conocer y disfrutar de este amor de Dios para cada uno de ellos. Estudió teología en la Facultad de Comillas en Madrid y después de estudiar fue enviada como destino misionero a Filipinas, donde ya había tenido una experiencia antes de terminar los estudios previamente. Como misionera también ha ejercido su trabajo en Latinoamérica un año, en Filipinas ha estado 20 años y actualmente trabaja en la animación misionera en colaboración con la Delegación de Misiones de Madrid y con el Servicio Conjunto de Animación Misionera y colabora con el Apostolado Verbum Dei en Madrid. También nos acompaña Beatriz Galán Domingo, misionera comboniana, nacida en 1983, licenciada en Historia con especialidad en Pedagogía de la Historia, se educó con las salesianas y hizo una experiencia de misión con ellas y a los 28 años se dio cuenta de que el Señor le llamaba por estos caminos misioneros. Se hizo misionera comboniana porque cuando ella era profesora, una misionera comboniana hizo animación misionera en su colegio, para que veamos lo importante de la animación misionera, ¿no? Y le apasionó oírle decir sobre su vocación misionera, donde tiene como raíz a Jesucristo, y que era una vocación para siempre. También que Daniel Combón había soñado en los africanos como protagonista y que había sido capaz de ver el potencial del continente cuando todos los otros países habían visto un pastel en África para repartirse. Este hombre, Comboni, había creído no solo en Dios, sino también en los seres humanos que habitaban en el continente africano. Aquello, después de la experiencia de misión que hizo, le tocó mucho tener a un Dios como principio y fin de la misión, como un compromiso de por vida y creer en la humanidad, caminando junto a la gente, sabiendo que son ellos los que están llamados a ser protagonistas. Por estas razones se hizo misionera comboniana. Desde el 17 de agosto del 2017 está en Sri Lanka, lleva 5 años y un poquito más ahí en esta tierra de misión, ¿no? Vive en Talawakele, espero haberlo pronunciado bien, o por lo menos en el español, ¿no? Una pequeña ciudad en medio de la región montañosa de la provincia central, una comunidad que vive de las plantaciones de té y que son minoría también, ¿no? Enseña en un colegio concertado, St. Patrick, en medio de las plantaciones, que atiende a los hijos de los trabajadores de la misma, ¿no? Un colegio católico, enseña también en la sección bilingüe de este colegio, desde el sexto de primaria hasta el 11, que sería el primero de bachillerato, yo creo, aquí en España, ¿no? Enseña geografía, matemática, educación física para la salud, madre mía, mucho estudio, y también trabaja en la parroquia St. Patrick con las catequesis y visitando ancianos y enfermos, ¿no? Una comunidad donde son 5 hermanas, ¿no? Muy internacional, una de Egipto, una de Guatemala, una italiana, una polaca y Beatriz, que es española. Feliz de vivir la misión. Pues le damos la bienvenida a Maribel y a Beatriz y pues os dejamos con ella, ¿no? Primero va a comenzar Maribel pues compartiéndonos la fe de ser testigos en
Maribel, tienes que reactivar. Ya está. Pues buenas tardes a todos o buenas noches a Beatriz o cada uno donde esté, pero con ganas de compartir este rato con vosotros. Para mí ha sido realmente un placer preparar estos 20 minutitos más o menos para poder pues entrar en contacto también con el mundo de Asia. Hace años que estoy aquí y realmente pues noto que el haber estado tantos años por allí, compartir con mis comunidades de Singapur, de Taiwán y de Vietnam, pues siempre me ha enriquecido. Como ha dicho Pancho, pues Asia es muy grande, tiene mucha población, tiene mucha riqueza de lenguas y de culturas, incluso tiene mucha riqueza de religiones, porque allí nació el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pero también está el hinduismo, está el budismo, en fin, que es toda una riqueza tremenda, ¿no? Y de hecho nosotros somos una muy pequeña minoría. De hecho, Filipinas es el único país católico de Asia y bueno, pues ante esto, fijaros, yo cuando preparaba esto me hacía dos preguntas, ¿no? Viendo el desafío de la evangelización en Asia. Y una pregunta era, ¿tiene el cristianismo algo que hacer en Asia? ¿Tiene sentido y perspectiva la evangelización en Asia cuando después de tantos siglos somos todavía una minoría? Y la respuesta que yo encontraba es que, por supuesto que lo tiene. Primero que de toda la vida y ahora sobre todo también el Papa Francisco dicen que la Iglesia es una iglesia en salida, ¿no? Pero es que la Iglesia siempre ha tenido un compromiso con Asia. Se me venía a la mente San Francisco Javier, porque San Francisco Javier ya sabéis que es el patrono de las misiones y además pues llegó hasta Japón y casi hasta China. Y a mí cuando me han contado que en Japón las comunidades fundadas por Francisco Javier después de 4 siglos seguían con tanta viveza, pues me ha llamado siempre muchísimo la atención. O sea, haya habido una semilla y esa semilla ha dado un fruto y sigue dando fruto. Con lo cual, pues yo veo que claro que tiene su razón de ser y que la Iglesia no puede dejar de evangelizar en Asia. En fin, siempre me ha llamado también la atención. Jesús nació y predicó en Asia y transmitió la fe en Asia y los apóstoles también. De Asia salieron a todo el mundo. Con esto os diré que me he basado sobre todo en 2 textos que son la Evangelii Nuntiandi, la exhortación apostólica de San Pablo VI sobre la evangelización en el mundo contemporáneo del año 1975, aunque hay muchísimos escritos de papas hasta el día de hoy sobre la misión y la actividad misionera de la Iglesia, pero bueno, tampoco no podíamos abarcar mucho. Y después la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, cuya primera asamblea también tuvo lugar en torno a esos años, en 1974. Como fundamento bíblico, me he parado en la cita de Marcos 16:15, cuando Jesús dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda creación. Y luego la Evangelii Nuntiandi recoge en 2 números esta misma idea, que la Iglesia por mandato divino pues va a todo el mundo a evangelizar, y luego que la tarea de la evangelización de todos los hombres es la misión esencial de la Iglesia. Con lo cual, como diríamos, como conclusión clara, la Iglesia no puede dejar de anunciar el Evangelio en Asia. Voy a hacer unas cuantas preguntas a las que he intentado dar algunas respuestas. La primera pregunta es, ¿qué es evangelizar? Pues evangelizar, según la Evangelii Nuntiandi 18,
es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformarla desde dentro. Aquí nos encontramos en Asia con dos realidades muy importantes que los obispos remarcan, que es la realidad del diálogo que tiene que tener la Iglesia con las culturas y el diálogo que tiene que tener la Iglesia con las religiones. Con las culturas, porque así la Iglesia puede encontrar esas semillas del Evangelio que se hablan en el Vaticano II, que esto es lo mismo que decir, reconocer los signos del actuar de Dios en las vivencias de cada cultura. Yo lo ilustro esto de una forma, bueno, para mí clara desde Filipinas. El pueblo filipino es muy acogedor. La acogida, la hospitalidad son signos evangélicos. El pueblo filipino es un pueblo que se siente familia, que se siente grupo. Y cuando hay una necesidad, cuando hay un problema en el grupo, en la familia, no en la familia de carne, sino en las familias cercanas, pues entonces ahí están todos, ahí están todos. Es decir, nadie pasa necesidad si es posible solucionar esa necesidad. Y yo veo que esto es un signo evangélico. Quizás se entiende que es cultural, pero también es del Evangelio. Los obispos en Asia también hacen mucho énfasis en el diálogo interreligioso. Pues porque hay que reconocer que en Asia, que es un pueblo profundamente espiritual, las religiones desde hace siglos están dando una respuesta. Y entonces la Iglesia, diríamos, vive en medio de esos pueblos, pues diríamos como un buen vecino, como alguien que está en relación con ellos. En este diálogo interreligioso, es verdad que la Iglesia descubre pues todas las riquezas espirituales que se comparten. Pero aquí estamos también como Iglesia llamados a ofrecer lo que es genuino nuestro, lo que es pues propio, que lo diré después, de lo que es nuestra oferta en la fe. Pero me ha ayudado mucho, de hecho hace poquito estuve en también una vigilia con Rolando, que algunos le conocéis, y me ayuda mucho escuchar cómo los misioneros viven en países donde hay una mayoría o musulmana o de otra religión. Entonces, cómo ahí diríamos, se vive la fe de alguna forma, pues haciendo que cada uno viva su fe propia, pues cada vez más radical, pero en una interacción, a veces de diálogo, a veces de acciones, muy bonita. Y entonces no hay ningún conflicto porque, bueno, pues se acepta que es un convivir, diríamos, entre religiones. Y pasó a una segunda pregunta. ¿Por qué evangelizar? En la Evangelii Nuntiandi 27, pues dice, voy a leer, el contenido de nuestra evangelización es la proclamación de que en Jesucristo se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando tenía que preparar esta reflexión, pregunté a mis comunidades de Asia pues algunas opiniones también y aportaciones suyas. Mi comunidad en Taiwán, que llevan allí muchos años y que pues están trabajando, diríamos, en una realidad, ¿no? Como pues la de Taiwán, me decían, según la cultura china, la dignidad de la persona está conectada con las capacidades personales, pero ellas veían que justamente el Evangelio ofrece, y lo van aceptando las personas, ¿no? Ofrece la dignidad de hijos de Dios, la dignidad de ser amados y valorados independientemente
de las capacidades intelectuales o de los títulos académicos. Ahí está también lo específico, ¿no? Nuestro. Presentar a Jesucristo como Salvador, que nos revela el amor del Padre, que nos ama cada uno como somos, seamos de un continente o de otro, seamos de un país o de otro, no importa los talentos que tengamos. Dios nos ama a cada uno totalmente y a cada uno personalmente. Entonces, pues esta es, ¿no?, la ruta a seguir. Cuando vamos a un país, pues conocer el lugar, por supuesto, ya lo sabemos, conocer la lengua, que muchas veces son tan difíciles, conocer los valores culturales, acoger lo positivo que se aporta desde el país, desde la cultura, pero sin perder ese objetivo nuestro, el objetivo de presentar a Jesucristo como Salvador del mundo. Y qué bonito, ¿no? El Evangelii Nuntiandi dice, la Iglesia, y yo ponía en mis palabras, la Iglesia en Asia, propone la salvación en Jesucristo con respeto y delicadeza, pero nunca puede imponer. Y a esto es esencial en ese testimonio evangelizador que estamos llamados a dar en Asia. Otra pregunta que se me ocurría, ¿cómo evangelizar? Pues el Evangelii Nuntiandi, en el número 41, lo dice muy claro, con un testimonio de vida auténticamente cristiano, con una entrega clara a Dios y a los hermanos. Qué bonito esta comunidad que yo os digo que tenemos nosotros en Taiwán. También me decían, aquí los misioneros y sobre todo los extranjeros son signos claros porque les hace preguntarse a la gente por qué están aquí, por qué se está con ellos. Y yo lo recuerdo en Filipinas, que a mí me llamaba mucho la atención porque, bueno, pues para mí, no sé cómo explicaros, era una alegría y una respuesta a Dios el estar allí. Pero sí que preguntaban muchas veces, ¿por qué habéis dejado vuestra vida segura, vuestra vida cómoda? ¿Por qué habéis dejado vuestra familia en España y os habéis venido tan lejos y a vivir con nosotros? Entonces, ciertamente, pues hay acciones que hablan por sí mismas, hay testimonios que son clarísimos. Y es muy bonito ver cómo la Iglesia en cualquier parte del mundo, pero también en Asia, dan un testimonio claro de ayudar a los más necesitados. Y también lo conectaba con este documento que os digo de los obispos de Asia, que hablaban de la atención preferencial a los pobres. Porque es verdad que en Asia también hay muchas necesidades. Y la Iglesia no se desentiende de esas necesidades, de esas situaciones de pobreza de nuestros hermanos asiáticos. Ya conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, ya conocemos a Enrique Figaredo en Camboya, por lo menos aquí hemos tenido oportunidad de estar con él, y todos los que me escucháis estoy seguro que si estáis por distintas partes de Asia veréis que es verdad. Bueno, veréis, no, comprobaréis que es verdad lo que estoy diciendo. Pero es muy bonito ver una Iglesia comprometida con los más necesitados. Es muy bonito ver que a través de la solidaridad, de la apertura de servicios educativos que la Iglesia ofrece, de servicios médicos o servicios de cualquier tipo de asistencia social, la Iglesia abre las puertas a los no cristianos, abre las puertas a todos, incluso, ¿qué más da que sean católicos o cristianos o musulmanes? Abren las puertas a todos. La Iglesia testimonia que todas las personas son dignas de atención porque son personas, efectivamente, porque son hijos de Dios, porque son hermanos nuestros. Es impresionante, ¿no? Ver, pues eso, y es una alegría, para mí es una alegría ver que la Iglesia es como una casa de puertas abiertas donde todos pueden entrar.
Pero también el Evangelio Nunciandi explica en el número 42 que aunque el testimonio de vida es nuclear, es lo primero, es ya de por sí habla, también es necesaria la proclamación verbal del mensaje evangélico, es necesaria la predicación, porque como dice Pablo en Romanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel que no conocen? ¿Y cómo se les dará a conocer a alguien si no hay nadie que lo anuncie? Entonces, ahí estamos nosotros, transmitiendo con nuestra vida, con nuestra predicación, con nuestra palabra, a Jesús, para que sea conocido. Entonces, vemos que en Asia se necesita mucho todo esto. Hay muchas personas que no conocen todavía a Jesús. Esto es lo que hacen 700, casi 700 misioneros españoles que hay en Asia, unidos a muchos misioneros de otras partes del mundo. Dar a conocer a Jesús. Y se necesita mucho, y en Asia se necesita mucho este conocimiento de Jesús. Y paso a otra pregunta que se me venía a la mente. ¿Para qué evangelizar? Bueno, pues ¿para qué evangelizar? Principalmente para que las personas se adhieran a Jesús y al reino de Dios. Esto es lo principal, pero para eso tiene que haber un anuncio. Tiene que haber un anuncio, ese anuncio tiene que ser escuchado, tiene que ser aceptado, tiene que ser asimilado y provocar en la persona una adhesión de corazón. Pues hay una razón muy importante de la evangelización, ¿no? Encontrar a Jesús, tener un encuentro personal a Jesús y cambiar una manera de ser y de vivir según el Evangelio y construir el reino de Dios. Voy a leer lo que dice el Evangelio Nunciandi en el número 18 porque me parece muy bonito y muy claro las dos cosas. La Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y sus ambientes concretos. Y eso es, yo ponía, y eso es a lo que llamamos conversión. Una conversión personal, una conversión social y una conversión para el reino. Bueno, como sé que Bea va a hablar, bueno, después de experiencias también de misión, pero yo solamente he recogido como 3 experiencias personales de los años de evangelización en Filipinas, pero fijaros, en tantos años hay muchas. Pero bueno, una de ellas es Filipinas, país católico en Asia, con una religiosidad muy fuerte. Cuando vas allí te impresionan que están todas las iglesias llenas a todas las horas del día. Y bueno, impresiona. Es algo que, bueno, es un fuerte impacto, la verdad. Pero también nos íbamos dando cuenta de que las personas necesitaban un encuentro personal con Cristo. Ese Dios en el que creen, era necesario pues que ellos también tuvieran ese encuentro que les hiciera vivir más conscientemente su fe, con unas opciones de vida. Y bueno, todo eso pues se lo fuimos ofreciendo. Yo reconozco que ahí, en esos momentos, es cuando me di cuenta de que el carisma de la Fraternidad Misionera Verbum Dei era eficaz, porque nosotros en nuestro carisma tenemos pues como carisma, claro, es enseñar a orar con la palabra y desde esa vivencia diaria de la oración y de ese compromiso cristiano fruto de la oración, pues también enseñar a anunciar a Cristo pues de una forma clara, con la vida y con la palabra.
Y entonces, pues, yo me daba cuenta, ¿no?, que para mí eso era muy significativo y veía, pues, nuestro carisma muy significativo. Yo reconozco que ellos son muy receptivos y acogen y valoran mucho lo que aprenden y lo que pueden vivir, y realmente pues ha habido transformaciones impresionantemente importantes. O sea, para mí es motivo de alegría ver que nosotros entregamos nuestra vida, o que yo veía que allí estaba realmente entregando la vida, pero que era muchísima más la alegría que yo experimentaba cuando veía esos cambios tan espectaculares que se daban. Voy a comentar solo dos porque el tiempo apremia. Uno de ellos es los cambios que yo he visto de personas involucradas en corrupción y en un ambiente muy de corrupción, o bien porque se trabajaba en el gobierno, o bien porque se trabajaba en grandes empresas, o bien porque se necesitaba para comer y había unas estrategias muy feas para conseguir el dinero, o bien porque uno siempre quería tener más y entonces la avaricia y el egoísmo les hacía también pues vivir una corrupción, ¿no? ¿Cómo con el encuentro con Jesús estas personas cambiaban? Y eran capaces de cortar radicalmente con todos estos aspectos tan feos, diría yo, de la corrupción. Y cómo eran capaces incluso de anunciar que así no se podía vivir, que había que vivir como hermanos, que había que tratar a los otros como hermanos, no incluso tratar a unos por encima de otros porque eran más importantes, o por cosas, o por lo que fueran, que no había que robar, aunque eso se podía buscar dinero de otra forma sin robar. Yo he visto un montón de casos a ese nivel, y para mí era decir, Señor, esto si tú no lo haces, es que no es posible contigo. Y otro caso muy fuerte que hemos tenido, bueno, yo he experimentado algunos, es que a veces se dan los casos de asesinatos, o por celos, o por venganza, o por otra razón. ¿Cómo las familias de las personas asesinadas eran capaces de perdonar? Y además te lo decían con mucha claridad. Dios quiere que perdonemos. Nosotros somos cristianos, nosotros conocemos a Jesús. Dios quiere que perdonemos. Entonces, son signos claros de transformación personal, de transformación social, incluso yo diría de anuncio del Evangelio, porque ellos también luego lo anuncian. Con lo cual, llego como a la conclusión de ver con alegría que podemos ser, que somos de hecho, y podemos ser testigos del Evangelio en Asia, cuando Dios nos toca las fibras de nuestro ser y experimentamos una conversión profunda. Es impresionantemente alentador ver que vamos ayudando a muchas personas a ser evangelizadores y ir pasando el relevo de unos a otros. Entonces, ciertamente Asia tiene muchos desafíos, pero también hay mucha perspectiva y hay mucha llamada en el tercer milenio a la evangelización de Asia. Para terminar, en la cita de 1 Pedro 3:15, cuando dice Pedro, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos a dar siempre explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. O sea, esa es la disposición en Asia. O sea, estás allí, estás entregando la vida, estás queriendo transmitir a Jesús, lo haces pues cada uno desde su carisma, cada uno lo mejor posible. Piden una razón de vuestra esperanza, piden una razón de la salvación de Jesús, piden una razón de por qué creemos en la vida eterna. Entonces ahí estamos, porque nuestra fe se tiene que testimoniar y se tiene que transmitir en Asia con esta fuerza que dice Pedro, ¿no? Dad razón de vuestra esperanza.
muchas gracias, Maribel. Muchísimas gracias por tu compartir. En el chat os recuerdo que podéis ir escribiendo vuestras preguntas, porque al final, después del testimonio de Beatriz, pues vamos a hacer preguntas para que cada uno podamos compartir. Beatriz, donde estoy buscando a Beatriz, el vídeo. Yo tengo que apagar esto, ¿no? Ya. Bueno, te he encontrado para destacar. Beatriz, pues ya hemos hecho la presentación. Beatriz, misionera comboniana que está en Sri Lanka, y nos va a compartir ahora su testimonio de esta misión que lleva más de 5 años, ¿no? 5 años y un poquito más. Así que te escuchamos. Muchas gracias, Francisco, y gracias también, Maribel, por la presentación. Yo creo que el testimonio, voy a intentar a ver si puedo ir más o menos en la clave de los puntos que Maribel ha ido mencionando, de las preguntas que nos ha ido lanzando. Como decía Francisco, soy una misionera novata. 5 años en un país pues son pocos. En un país como Sri Lanka, de una riqueza cultural y religiosa tan abismal, pues todavía siento el vértigo de asomarme. Pero junto al vértigo experimento también la alegría de esta evangelización en Asia. Soy profe de historia y de geografía, y no puedo empezar a hablar sin compartir un mapa de dónde estamos. Para una misionera comboniana, los que conozcan un poquito nuestro carisma, pues a lo mejor le ha chocado decir una comboniana en Sri Lanka. Y sí, la verdad es que choca, porque bueno, pues es una respuesta a lo que el mensaje de este domingo de las misiones y el Santo Padre nos dice, el ir más allá. En el año 2010, uno de los obispos de Sri Lanka lanzó este desafío a la congregación, y en el 2012, después de un capítulo general, fue aceptado. Y llegamos a esta realidad de Sri Lanka, que es esta isla pequeñita en el Océano Índico, que pues todavía mucha gente piensa que es parte de India, o que lo fue, que no lo ha sido. Tiene mucho de influencia india, pero ha sido un país independiente desde el 48 y nunca ha sido territorio propiamente indio. Y llegamos aquí desde el Golfo. Había una comunidad de migrantes srilankeses grande. Pidieron al obispo que fue a visitarles, al obispo de Kandy, la presencia de las hermanas, y por medio de esta iglesia local, pues llegamos aquí. Sri Lanka tiene esta forma como de mango, de gota, dicen aquí, y una topografía compleja, porque en el medio hay unas montañas bastante altas, que es donde vivimos nosotras. Bastante altas, son 2.500 metros lo más alto, pero bueno, sí cambia para el resto de la costa. Y es un país que, supongo que algunos recordarán, ha vivido una guerra civil tremenda por casi 30 años, desde el 1983 hasta el 2009. El obispo nos pidió venir justo al fin de la guerra, en el 2010, y llegamos aquí en el 2012. Aterrizar en un país que ha vivido un conflicto civil por 30 años es aterrizar en una realidad fuertemente fragmentada, donde la mayoría que ganó, si podemos decir que se gana una guerra, el conflicto, la mayoría singalesa, que más o menos es un 70% de la población, pues estaba ejerciendo el poder sobre esta minoría tamil, que es más o menos un 15%, hay 2 grupos tamiles, y en un momento, aterrizar en un momento en el que había que reconstruir el tejido social, y en el que el rol de la Iglesia para esta reconstrucción ha sido fundamental y sigue siendo. Estamos, pues, las hermanas, la primera comunidad llegó aquí en 2012, estamos en 2022 y todavía se vive esta fragmentación.
Todavía hay comunidades religiosas donde las hermanas singalesas y las hermanas tamiles no viven en la misma comunidad. Hay dos provincias claramente separadas. Hay todavía pues, todo el norte del país prácticamente despoblado. Hay población refugiada en India que nunca han recuperado sus tierras. Hay una situación donde todavía se vive, como digo, esta fragmentación. Y uno de nuestros retos como misioneras pues fue llegar aquí para trabajar en la educación y para ayudar también a la Iglesia en crear estos lazos. Nosotras vivimos aquí en una realidad, como antes Francisco decía, pues la realidad de las plantaciones en medio de las montañas, y donde aterrizamos pues estas 5 hermanas, Amira egipcia, Patricia guatemalteca, Agnes italiana, Ania polaca y yo española. El hecho de ser una comunidad tan diversa pues ya es el primer signo de testimonio. En el mensaje del Domun se habla de que la misión no se hace individualmente, la misión la hace la Iglesia, envía a la Iglesia y testimoniamos como comunidad. Y en nuestro caso, además, combonianas, pues es parte de nuestro carisma, el cenáculo. Aquí cuando antes Maribel decía que en las Filipinas le preguntaban ¿por qué estáis aquí? Y yo creo que todos los misioneros experimentamos esa pregunta. A nosotras, además de preguntarnos el por qué estamos aquí, nos preguntan ¿cómo hacéis para vivir juntas gente tan diversa? Cuando en una realidad como la que tenemos en Sri Lanka es complejo, muy complejo todavía, vivir singaleses y tamiles juntos, el hecho de compartir el día a día gente de orígenes tan diversos en lengua, en costumbres, en comida, etcétera, pues cuestiona. Y cuando la única respuesta que tienes es, bueno, pues estamos aquí juntas porque Jesucristo y el carisma de Coponi, la misión, es lo que nos une, pues cuestiona todavía más. Muchas veces, sin darnos cuenta, es el primer testimonio que damos. La fuerza de la comunidad es sorprendente y la fuerza de estas comunidades mixtas, pues yo creo todavía más. Todos sabemos que es un desafío también vivirlo día a día y que no es así tan sencillo, pero es un desafío que vale la pena como testimonio. Este es el paisaje de las plantaciones. Los tamiles llegaron aquí en el siglo XIX, esclavos traídos por los británicos y se asentaron aquí para trabajar, primero para transformar el paisaje, porque no había té, había cafetales, y para trabajar, y con esta conciencia de esclavitud se han ido creando generaciones de tamiles en el centro. Los del norte y los del este son tamiles que han estado por siempre en el país, entonces tienen una identidad diferente. Los tamiles de la zona central llegaron como esclavos y parece que está esta idea impregnada en lo más profundo. Cuando antes Maribel en una de sus preguntas lanzaba ¿por qué evangelizar? Y respondía que, bueno, porque Jesucristo ofrece la salvación para todos los hombres. En esta salvación va la dignidad de los hijos e hijas de Dios. Y los hijos e hijas de Dios no pueden ser esclavos, no tienen dignidad de esclavos porque son hijos e hijas de Dios, perdón. Ese es uno de nuestros desafíos aquí. Nosotros trabajamos en el ámbito de la educación y junto pues, con el resto del profesorado, con los sacerdotes locales, y eso es muy importante, pues intentamos transmitir eso que vivimos, que hemos hecho experiencia en nuestra vida también. A lo mejor no hemos sido esclavos en plantaciones, pero todas hemos hecho una experiencia de liberación. Y en eso tratamos también de no solo enseñar educación física o matemáticas o geografía, sino que estos chavales que son el futuro de esta zona, de este país, pues se apoderen de su dignidad. Y estos chavales que vamos a ver son cristianos e hindúes, que vivan con la dignidad y con la responsabilidad de los hijos e hijas de Dios. Que algunas mujeres tamiles, la condición de las plantaciones es durísima.
sigue trabajando en un régimen, bueno, la esclavitud es ilegal en el país, pero es un régimen esclavista. Diariamente cargan como 20 kilos de té a las espaldas, las mujeres se convierten casi en sarmientos, porque llueva, haga un sol de justicia, allí siguen trabajando diariamente. Y los salarios son, pues ahora que la rupia se ha devaluado, un jornal está como en una equivalencia sería unos 4 euros y los precios se han disparado. Los precios están ahora equivalentes a los de Europa. Entonces es imposible. La situación que hay ahora económica en el país es durísima, durísima, durísima. En los 5 años que estaba aquí no había vivido algo igual. En los últimos meses, yo creo que hasta las noticias en España salió la revuelta, la gente tomó el Palacio Presidencial para echar al presidente, porque llegamos a una situación casi como la de Francia en el 19 y ya era compleja la vida de la gente en las plantaciones, ahora es infinitamente más difícil. Estas son algunas de las casas, de estas familias. Uno de los problemas asociados es la migración. Mucha gente está abandonando el país porque, bueno, pues es difícil vivir con dignidad aquí. Las condiciones de justicia brillan por su ausencia. Hay también un fortísimo problema de tráfico de seres humanos y muchas mujeres, sobre todo, son las que más afectadas están viendo. Salen a los países árabes con contratos de trabajo que luego son mentira y, bueno, pues hay muchas que logran volver, pero otras que no. Funciona, Maribel hablaba antes de la importancia de la familia extendida. Aquí es uno de los valores, yo creo que es algo en toda Asia. Y sí es verdad que la red funciona, la solidaridad, el compartir, pero en estos momentos de crisis hasta las redes están debilitadas, porque de verdad que es muy difícil, es muy difícil. Y por eso tantísima gente está saliendo y salen pues agarrándose a lo que encuentran. Y a veces pues, en situaciones muy complicadas, muy complicadas. Tenemos ahora muchos niños en el colegio cuyos padres están fuera, los dos están aquí con abuelos, con tíos y bueno, pues también la realidad ha cambiado. Ser misionero en Sri Lanka es ser misionero también en un contexto donde los cristianos somos minoría. Ya lo explicaba antes Maribel, aquí del total de la población hacemos un porcentaje que no llega al 8%, todos los cristianos juntos, católicos y no católicos. La mayoría es budista, un 70%, y luego hay aproximadamente como un 15% hindú. Es abrumador salir de España, donde pues, culturalmente somos cristianos y bueno, pues cada vez la gente se confiesa como menos practicante, pero es algo que vivimos en el día a día, y llegar aquí y sentir una gotita pequeña, ¿no? Una presencia minoritaria, una presencia que es testimonial, que a veces pues es la fugacidad del perfume de una rosa. O sea, a veces digo, madre mía, esto es lo que somos los cristianos, así. Pero una presencia que cambia, una presencia que construye reino, una presencia que testimonia. Donde hay una comunidad cristiana, se nota y además tiene una fuerza, a pesar de ser minoritaria, tiene una fuerza vital. Aquí está parte de nuestra parroquia reunida celebrando San Joseph As, santo misionero y evangelizador de Sri Lanka, y tienen también una parte importante de desafío. Supongo que recordaréis que en el 2019 pues fue el año, el domingo de Pascua, el año de los ataques, y a partir de ahí la situación ha cambiado. No es lo mismo vivir como una minoría en paz y hasta ese tiempo pues lo vivíamos en una convivencia armoniosa, sin sentir persecución. A partir de 2019 las cosas han cambiado y la actitud también de los propios cristianos pues se ha vivido un poquito más desde el miedo, desde la desconfianza hacia las otras religiones. Poco a poco se va recuperando la normalidad, pero sobre todo frente a la comunidad musulmana todavía hay ciertas reticencias y, bueno, más de 300 personas fueron asesinadas, todavía no está claro qué hubo detrás, parece ser que es una situación más política que religiosa, pero se ha marcado ser esta minoría
perseguida y tener en el horizonte la situación de martirio. Cuando estás en una realidad así, pues también el compromiso bautismal adquiere un significado mucho más fuerte del que a lo mejor se vive en otros contextos más pacíficos. Al mismo tiempo, convivimos en una realidad que no es una realidad sin Dios. Antes decía Maribel, Asia es la cuna de las grandes religiones, es la cuna del judaísmo, del cristianismo y del islam, pero es la cuna también de las religiones antiguas, del hinduismo y del budismo. Y frente a todos estos milenios de historia, pues uno tiene que descalzarse, y tiene que descalzarse y entrar muy despacito en el misterio pues de una filosofía budista, en el abrumador panteón de la realidad hindú, en el concepto de lo universal y la concreción de la manifestación esencial de todas las deidades que tienen, y abruma, esta realidad abruma. Entrar aquí y poner en consonancia todo esto, respetándolo, valorándolo, sintiendo también que toda esta riqueza religiosa nos enriquece a nosotras como misioneras, sin perder nuestra autenticidad, sin perder a Jesucristo y el Evangelio, la buena noticia. Pues, al principio es contraste, y después poco a poco se va entrando con mucha delicadeza, con un paso, como decía, pues suave y siempre respetuoso. Antes también decía Maribel, se propone, no se impone, y se aprecia lo que hay. La población srilanquesa es profundamente religiosa, y esa es una de las cosas que este pueblo me ha enseñado, que me ha enriquecido. El sentido de la oración y de lo sagrado es algo que, pues, es uno de los regalos más grandes que me llevo de esta gente. Y yo creo que en mi vida voy a ser capaz de darles gracias por todo lo que en eso me enseñan cada día. Desde los más pequeños en el cole hasta los comerciantes. No hay actividad que se empiece en un día sin que sea en el nombre de Dios. Es realmente impresionante. Nos dedicamos a la educación, y a la educación como una herramienta evangelizadora. Como decía, una educación que dignifica, que busca construir valores que estén fundados en el reino de Dios, y que busca también, pues, el protagonismo de las personas, ponerlas en el centro. Una educación que se hace en un centro católico, pero donde hay población y donde hay estudiantes hindúes, musulmanes y cristianos, y profesorado también. Entonces, el diálogo de la vida, pues, se da ahí, el diálogo también de los valores. Trabajamos también con los jesuitas en un proyecto de educación terciaria, y bueno, también la red eclesial. Es bonito trabajar como una iglesia extendida en Sri Lanka. Es desafiante porque a veces, sobre todo con los sacerdotes locales, pues es un poco más complejo, tiene un sentido más patriarcal, más clerical, pero poco a poco vamos aprendiendo a caminar con ellos, y también tenemos que crecer en humildad, porque a veces llegamos con toda una concepción occidental de cómo deberían ser las cosas, y entrar en esta cultura pues pasa también por eso, sin perder que el norte es el Evangelio, pero que hay que ser respetuosa con las maneras, con los tiempos, con las formas. Además de la educación, pues la evangelización, el anuncio, las visitas, no vale solo, decíamos antes, con el ejemplo de la vida. Hay que hablar de Jesucristo y hay que anunciarlo. Y con esto ya voy a terminar, porque yo creo que ya me he ido del tiempo. Esta foto es muy significativa. Es rezando en la casa de esta familia. Ni Santi ni la mujer, tiene 2 chiquitos pequeños, y por varios años estaba casada con un hombre hindú, y los niños, Jovan and Divines, estaban sin bautizar, porque ellos estaban casados por lo civil y por el rito hindú, pero no estaban casados en la Iglesia Católica. Por años hemos estado visitando a esta familia, porque su madre pues estaba enferma, y íbamos a rezar, a llevar la comunión, y
Y el deseo de esta mujer era casarse y el marido todavía no estaba. Los chiquillos, sobre todo Joan, el mayor, era pasión por la oración cada vez que íbamos y por estar bautizado. Y es algo que yo no he visto en otro niño igual. Y bueno, pues fue un proceso largo y costoso porque había también problemas para encontrar la partida bautismal, de Nisantini. Y finalmente, su esposo, por amor, más que por convicción, por amor a sus hijos y a su esposa, yo pienso, bueno, a lo mejor más convicción que esa, el amor de los hijos y de la esposa, pues aceptó prepararse para recibir el bautismo y para casarse por la Iglesia Católica. Y bueno, pues el hombre hizo su formación catequética larga, casi una formación larga, y finalmente, pues hace unos meses se casaron en una ceremonia preciosa. Se casó este matrimonio, bautizaron a Joan, a Divines, y a las 2 semanas Joan recibió la primera comunión. No hacemos proselitismo, ¿no? La misión de los misioneros aquí, la misión de la Iglesia no es convertir hindúes o budistas al cristianismo, no es eso. Creo que en Asia, en un contexto plurirreligioso, nuestro testimonio no es conversión. Proponemos, acompañamos procesos, acompañamos la vida, y cuando se dan situaciones pues, como estas, testimoniamos que el Señor y que el Espíritu, que es el dueño de la misión, actúa como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y este día de verdad fue un día de gozo grande. Antes Maribel compartía algunos testimonios de conversiones. Yo no sé si el marido de Nisantini puede entrar en esta conversión profunda de vida. Este hombre ya era un hombre de corazón en el Evangelio hindú y bueno, pues de tradición y de cultura, pero respetuoso con su mujer, capaz de poner por delante la fe y los valores de su mujer y los deseos de sus hijos y la futura religión de sus hijos a su propia tradición familiar, y capaz de renunciar a lo suyo y a abrazar a Jesucristo por amor a su familia. Estas son las realidades que vivimos aquí. No hay conversiones así milagrosas a porrillo, pero sobre todo en los matrimonios mixtos, pues sí que vemos gente que se convierte, que se bautiza, que terminan siendo familias católicas, y que estos pequeños núcleos familiares suponen una lucecita en medio de una realidad más compleja. Como decía, en un contexto, y con esto termino, posterior a la guerra, de mucha fragmentación, pues los cristianos aquí son un signo de reconciliación, son un signo de paz, son un signo de novedad, de desear que las cosas sean diferentes. Son un signo también grande de resignación, porque hay mucha injusticia todavía que no ha salido a la luz y que no va a salir. Y abrazados a la cruz de Cristo y con esperanza, pues lo viven cada día. Y ya está, con eso yo creo que me pasa ya de los 10 minutos, perdón por irme del tiempo, pero es una misión fascinante, Nuestro fundador con Moni diría, si tuvieran 1000 vidas, serían todas para la misión. Su corazón estaba en África, aunque originalmente su sueño fue con el Asia, los misioneros de Japón. Si tuviera 1000 vidas y todavía soy joven, serían todas para la misión, y el Señor me permite pues, que sean todas para este país que tanto me ha dado, me sigue dando, y si no es para este, pues por donde Él quiera, pero siempre dispuesta a testimoniar lo grande que hace las cosas. De verdad que el Señor hace bien las cosas, las hace muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, ¿no? por tu testimonio tan rico y también entusiasmador de
esta misión en África, ser testigos del evangelio, de la misión en África, ¿no? Un lugar que a veces nos parece tan lejano, ¿no? Y desconocido, ¿no? Siempre hablamos al otro lado del mundo, al otro lado del mundo. De hecho, ya ahora sí que estás de madrugada, Beatriz, ¿no? Ahora sí ya son más de las 12, ya nos adelantas en un día por allá. Ahora sí. Así que muchas gracias, Beatriz, por el testimonio, también a Maribel. En el chat podéis escribir también si queréis hacer unas preguntas. Vamos a hacer ahora un momentito pues de compartir preguntas. Yo tengo aquí, hay una de Lola para Beatriz, ¿no? Sobre los cristianos de Sri Lanka, de los que los cristianos son convertidos de antiguas religiones. O sea, nos has dado el testimonio de esta familia, ¿no? Y de este hombre de conversión. O si hay otros que vienen de cultura cristiana. O sea, este grupo minoritario de cristianos, ¿de dónde o cómo ha ido surgiendo? Sri Lanka fue colonia portuguesa. Cuando los portugueses llegaron aquí en el siglo XVI, con ellos llegó también la evangelización. Entonces la primera iglesia srilankesa tiene ya solera desde el XVI. Hubo un segundo momento de evangelización en el 18, de evangelización y de conflicto también, porque llegaron los holandeses, entraron en guerra con los portugueses y fue guerra entre protestantes y católicos. Y hay un segundo empuje fortísimo, que es el tiempo de San José Bhatt, que es un misionero que llegó desde la India y es el gran evangelizador de Sri Lanka. En aquel tiempo es donde la población cristiana pues, creció más en número. Entonces, desde el siglo XVIII hay un grupo fuerte de cristianos aquí. Y, bueno, pues eso, hay también conversiones desde el budismo y desde el hinduismo, perdón, pero hay una iglesia pues, consolera, más de 400 años. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, habías dicho esto de descalzarse, ¿no? Que es esta realidad que le dice Yahvé a Moisés, ¿no? Descálzate porque estás pisando tierra sagrada, y la misión en todo lugar es esa tierra sagrada, Beatriz. Maribel hablaba sobre la realidad del diálogo con las culturas y el diálogo con las distintas religiones. Yo tengo experiencia misionera de estar en un país donde el catolicismo éramos un 1%, o sea, de esa realidad minoritaria, es una realidad ortodoxa, tal, pero que a veces es difícil cuando la cultura, la realidad es tan diferente, ¿no? La evangelización, porque como que la evangelización o el cristianismo ha estado tomado en los lugares donde uno va, cuando se va hacia el este, como si fuera un occidentalizar a las personas, ¿no? Porque he estado marcado mucho quizás con la realidad, parte de la iglesia más fuerte en la iglesia, el rito latino, ¿no? Entonces el rito latino tiene mucho de la cultura occidental, romana, europea, que se ha ido extendiendo. Entonces, ¿cómo, os pregunto a ambas, ¿no? En esta realidad, Beatriz más en una realidad más de vanguardia, con minoría cristiana, Maribel en una realidad donde el cristianismo pudo sentar las bases en Filipinas. ¿Cómo se da, ¿no? este trato de que la gente no sienta que se está occidentalizando, ¿no? Porque también podemos llevar la riqueza del Evangelio, pero también los vicios de Occidente, ¿no? Hacia un lugar pues, de esta tierra que es sagrada. ¿Cómo conjugar la evangelización sin occidentalizar? Yo creo que parte de nuestro aprendizaje misionero es precisamente aprender a respetar mucho donde estamos. Y esto tampoco nos sale espontáneo. Se necesita un tiempo para conocer, un tiempo en que no te apresuras, diría yo, a evangelizar según cómo, según tus criterios, según tu forma de ser, sino que tienes que escuchar, tienes que observar, tienes que valorar, tienes que aceptar que el otro también pues, tiene sus valores y es diferente, y entonces poco a poco
diríamos, es como ir inculturizando el Evangelio a la cultura donde estás. Es decir, que la verdad es que hay muchas cosas, yo creo, culturales que son muy rescatables porque también tienen mucha conexión con el Evangelio. Pero diríamos que no fuera que tengan mucha cosa con el Evangelio, hay que también saber cómo realmente transmitir a Jesús. Para mí, la parte del Evangelio de compasión, de empatía, de misericordia, de situarte en el otro es muy importante. Entonces, ahí un poco, o sea, yo creo que el misionero aprende muchísimo a quedarse en un segundo lugar para que Cristo salga a flote en donde estás y con las personas que estás. Yo concuerdo con todo eso y recojo, Francisco, es verdad que es un desafío, sobre todo cuando la evangelización ha ido de la mano de la colonización, separar y que la mentalidad de las personas todavía, pues la religión cristiana tiene mucho que ver de los tiempos de la colonia y se ve como algo extranjero. Es verdad que aquí la iglesia local tiene ya una fuerza significativa y culturalmente es una iglesia cristiana, pero culturalmente budista e hindú. Los sacerdotes que son singaleses culturalmente son budistas y tienen unos valores budistas muy sólidos. Nuestro cardenal en su discurso es un cardenal cristiano, pero aplica y es muy radical con eso. No podemos perder los valores budistas de este país. Y bueno, quizá porque estas dos religiones, a lo mejor el budismo, que no se define como religión, se define como filosofía, es más abierta para aceptar lo que es diferente. Y en el hinduismo, pues, con toda esta multiplicidad de dioses, entienden a Jesucristo como si fuera una divinidad más y hay valores que están presentes y que cuadran con el Evangelio, que no son opuestos, sino que son comunes, pues ahí está el camino para hacer. Creo que son más los puntos que nos unen que los que nos separan. Y por ahí es por donde se entra. Aquí, como digo, el clero local tiene un papel muy importante porque son los que nos dan pues, la clave de entrada a la cultura y a la religión. Y no siempre es sencillo. No siempre es sencillo. Requiere tiempo, requiere mucha humildad. Creo que más humildad de toda la que en el noviciado se aprende, la ha aprendido aquí a base de equivocarse muchas veces. Yo me acuerdo del primer año, el segundo año, yo no sé las veces que metí la pata porque una llega de novata y se cree que se sabe el mundo y, como diría vulgarmente, te come los mocos. Y sí, pues te vas haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita para aprender, para contemplar, para que Jesús salga, ¿no? Y cada vez más chiquita, pero más chiquita bien, ¿no? Más chiquita no, bien. Pero sí, es desafío. Bueno, la iglesia local tiene un rol importante para acompañarnos y también nosotros para cuestionar, porque hay veces también que esta iglesia necesita zarandeo. La estructura de casta, por ejemplo, está muy presente y la cultura tamil es una cultura que viene de la India y la casta de los brahmanes es una casta importante y hay veces hay que recordar pues que somos siervos y pastores que cargan ovejas y a veces el rol nuestro también de los misioneros pues es un poco desafiar cuando la jerarquía se ha olvidado de ser siervos inútiles. Porque es bonito hacer camino juntos. Vamos acompañando para ser cada vez más fieles al Evangelio. Muchas gracias. De hecho, Nuria Jiménez también da las gracias, ¿no?, por vuestros testimonios y también hace una pregunta que va relacionado con eso, ¿no?, de cómo trabajáis
siendo minoría con las demás religiones, ¿no? Cómo se trabaja en esta realidad interreligiosa, de un diálogo interreligioso, donde, bueno, hablaba Beatriz también de hay una realidad martirial de persecución, pero también debe haber una apertura de comunión, ¿no? Ahora mismo decía de esta relación con el budismo que es más cercana, no como religión, sino como una filosofía budista. Pero ¿cómo se hace este trabajo interreligioso y eso, siendo minoría? O sea, que no somos quien imponemos las reglas del diálogo, porque el diálogo es en ese respeto y escucha de todo, y siendo minoría, pues tampoco puede uno colocar las pautas, ¿no? Sino entrar en un diálogo con los demás. ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo lo hacéis? En nuestro caso hay como diferentes niveles de trabajo y de diálogo. En lo nuestro concreto, pues en el colegio se da este diálogo de la vida. Es un colegio católico, pero más de la mitad del alumnado son hindúes. Y un tercio del profesorado también. Y luego hay un grupito de 5 alumnos musulmanes que ¿qué hacen aquí? Solo Dios sabe. Pero aquí están estudiando. Y además musulmanes. Y bueno, pues trabajamos juntamente en el ámbito de la educación y en el ámbito de la educación en valores que siendo un colegio católico son valores cristianos y que no son problema para nadie porque son valores compartidos. Ese es nuestro ámbito de trabajo. A nivel, por ejemplo, de Talahuaquel, la iglesia, nosotras no entramos ahí porque ahí son los sacerdotes. Hay como un comité, digamos, de los líderes locales en los que el párroco, el director del colegio, el brahmin, los 2 monjes budistas que hay en Talahuaquel, con otros representantes pues, de ámbitos civiles, la gente que ejerce el servicio de liderazgo en la comunidad, se reúnen mensualmente para discutir pues, la problemática que hay en Talahuaquel en esos momentos, para decidir conjuntamente algunas acciones. Entonces, ese es otro ámbito de trabajo. Nosotras no entramos ahí porque ese es ámbito para sacerdotes, no para nosotras. Pero es otro ejemplo de cómo la Iglesia trabaja aquí en Talahuaquel. Después, a nivel de diócesis, en la diócesis de Kandy, ahí ya hay estructuras más sólidas, conjuntas. Hay una comisión de diálogo interreligioso donde hay representantes de la Iglesia Católica, sacerdotes y religiosas, donde hay representantes del clero budista, hay representantes hindú y hay también representantes musulmanes. Y lo mismo, pues hay acciones sobre todo en ámbitos más de justicia, más de servicio. Se ha quedado congelada, Beatriz. Quizás ahí el internet ahora puede que esté fallando un poco. Si quieres, Maribel, puedes continuar mientras recuperamos la conexión con Beatriz. Es que ya creo que lo explicaba desde una realidad muy concreta y es más claro todo lo que ella explicaba. Quiero decir, yo no he tenido experiencia de estar en un país como Sri Lanka o como otros países de Asia. Pero bueno, que quiero decir, a mí lo que me parece que está saliendo es que se puede trabajar y de hecho se trabaja y de hecho pues se hace un camino juntos. Esto es lo que he entendido yo a nivel de valores y a nivel pues, de la fe también. Muchas gracias, Maribel. Bueno, todavía no recuperamos ahí la conexión con Beatriz. Yo creo que el evangelio de este domingo recién pasado nos ayuda mucho a entender también esta misión en este continente asiático, ¿no? El granito de mostaza. Tener fe como un granito de mostaza y ante un gran continente, ante una gran realidad donde pues, el cristianismo es una minoría, lo importante es ser una minoría significativa, que nuestra vida dé testimonio de Dios, del evangelio, de los valores, pues en una realidad donde podamos proponer, aportar
la riqueza que el Evangelio nos da, sin pretender pues ser grandes, ¿no? Sin pretender pues tener ahí la mayoría, sin hacer proselitismo, decía también Beatriz en su charla. Entonces, qué bonito es poder ser y sentirnos ser un granito de mostaza, pero que con nuestra vida, nuestro testimonio, podemos dar vida a muchos. Hay una pregunta de Zoe que también os agradece vuestros testimonios, y la pregunta va más por las crisis, la de Zoe, ¿no? O sea, que ante una realidad de idiomas distintos, culturas distintas, de gran pobreza, o Maribel, tú hablabas de esta realidad a veces de corrupción, de una situación social de injusticia, ¿no? A veces uno empieza a entrar en estos terrenos que son callados, oscuros, ¿no? Y a veces uno puede tener la tentación de decir, vuelvo a donde quizás la gente me entiende, vuelvo a donde me siento acogido. ¿Cómo lidiar con esta tentación de decir, ante las dificultades de la misión, no dejar la misión y continuar ahí en el lugar donde Dios nos ha sembrado, a pesar de que hayan conflictos y dificultades? Bueno, yo recuerdo cuando a mí me dijeron de ir a Filipinas la primera vez, que yo era muy jovencita, pues yo dije que sí. Y dije que sí conscientemente. Cuando estuve en Filipinas, en según qué situaciones, como tú dices, que la pobreza te abruma, que parece que aquello no cambia, que hay un ambiente tal, aparte de muchas otras cosas, pues, hombre, yo recuerdo que muchas veces pensaba, he dicho que sí y tengo que ser coherente con el sí. Y yo pienso que lo más importante es que el amor a Cristo va creciendo, y va creciendo en momentos en que realmente te encuentras con muchos desafíos, y esos desafíos no los vives como tú dices, tirar la toalla y me voy, sino cómo vivir esos desafíos en crecimiento, hacia Dios, en el amor a Dios, hacia el amor a los hermanos, y hacia incluso un enraizamiento de una vocación misionera, que las cosas no son igual al principio que en el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo hay más madurez en la opción, pero yo diría también hay más conciencia y hay más alegría y hay más entusiasmo incluso por la misión y por la misión, porque realmente eso viene de un amor apasionado por Cristo. Entonces es verdad que están muchos desafíos, pero si tú estás claro de que quieres llegar hasta el final, pues ya te arreglas para orar bien, para encontrarte con Cristo bien y para encontrarte buscando solución a eso desde la fe y desde Dios, que también la hay. Pues muchísimas gracias, Maribel, Beatriz, que nos conectamos por el Espíritu Santo, porque se le ha caído ahí la comunicación. Muchísimas gracias a ambas por vuestro testimonio, por vuestra charla. Empezamos así este ciclo de ser testigos del Evangelio, que recibamos la fuerza del Espíritu Santo, como dice en los Hechos de los Apóstoles, para poder ser testigos en todos los rincones de este mundo, con un corazón apasionado, entusiasmado por el Evangelio, la vida y el amor de Dios, y poder anunciarlo con nuestra vida, ¿no? Con el testimonio claro de vida y dando razones de nuestra esperanza, anunciando pues con la caridad, la solidaridad, la atención con todas las personas, y también con el anuncio y la predicación del Evangelio, para que Dios pueda llegar a muchos, con pasión, con entrega, con entusiasmo, con alegría, y que podamos ser testigos del Evangelio ahí donde Dios nos ha puesto. Muchísimas gracias, pues nuevamente, Maribel, muchísimas gracias a Beatriz, y a todos también pues os damos las gracias en este día que nos hemos juntado para... Somos hijos de un mismo Padre.